El gran Carlos Echepare ya está con nosotros. Bienvenido, Carlos, buen día. ¿Cómo va? Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte, todo bien. Acá Viendo, llueve, no viendo. para de llover, te cuento. Ha llovido durante todo el fin de semana, bajó la temperatura. Casi te diría tenemos un lunes otoñal otra vez hoy, ¿eh? Bueno, mira, acá llueve, sí, eso es cierto, lo cual es habitual. Este, tenés 5 minutos de sol y 23 horas 55 de tiempo nublado y lluvia, pero lo que no hace es mucho frío. Lo que no hace es mucho frío. Estamos con 10, 12 grados todos los días. Pero sí, el viernes inclusive hizo un día, el viernes a la tardecita hizo una tarde linda como para salir a pasear y demás. Claro, salir a pasear hasta donde podés, ¿no? Claro. Que no es demasiado porque no solo estamos semi confinados, sino que además los negocios están cerrados, entonces no hay muchas posibilidades de... Están cerrados o están abiertos limitadamente, ¿no? Y parece que la cosa, si bien aquí en Navarra ha mejorado en los últimos días, en general en Europa se está complicando. Me imagino que tiene que ver con la evolución de casos y con la proyección que no es nada halagüeña desde el punto de vista de las vacunaciones, ¿no? Se especula con que el 2021 la población mundial estará vacunada en apenas un 10%, con mucha suerte. Bueno, acá, como te decía, el ritmo es muy lento, muy, muy lento, con mucha bronca con los laboratorios de las vacunas. Como te decía, eh, se sigue pidiendo explicaciones. Se conoció parte de los acuerdos que firmó la Unión Europea con algunos de los laboratorios. Claro, se conoció una parte porque te muestran los acuerdos firmados, pero con las partes más importantes tachadas, borradas para que no las puedas ver. Entonces eso lo que ha hecho es generar más desconfianza, no solo de parte de la población, sino de muchos sectores de la política europea, ¿no? Así que veremos cómo sigue la historia. La presidenta de la Unión Europea está hablando todo el tiempo, pero ya no convence a nadie. Y además, lo que está pasando es que los sectores más vinculados a la ciencia y menos a la política están empezando a cuestionar cada vez más la forma en que se está enfrentando la pandemia, sobre todo cuestionando que se le dé mayor relevancia a la situación económica que a la salud. Y eso, pensá que acá las informaciones te hablan de que esta tercera ola o tercera etapa que se está viviendo del virus va a alcanzar su pico máximo entre febrero y marzo, es decir, que empezaríamos hoy a, ver, a seguir de cerca la evolución. Pero te vienen corriendo el arco todo el tiempo porque cuando pasó Navidad se decían que iba a ser los efectos de la Navidad, cuando pasó Año Nuevo los efectos del Año Nuevo, Reyes los efectos de Reyes y ahora febrero serán los efectos de enero. No, Mm. no sé muy bien, pero todo el tiempo está habiendo explicaciones y por otro lado también hay que decirlo, Silvio, las reacciones de la gente ya no son las mismas, la gente se revela. Y la gente Este, se va cansando de las restricciones. El tema es que cuando dicen vamos a darle prioridad a lo sanitario, que me parece lógico, el tema es cómo le damos prioridad a lo sanitario. Si vos no disponés de vacunas, lo otro que te queda es el aislamiento. Y también se ha comprobado que con el tema del aislamiento, sin alguna medida efectiva en relación al aislamiento, hay tampoco buenos resultados. Nosotros podemos contar justamente este tipo de experiencia desde la Argentina, que durante buena parte del año pasado, con la cuarentena implícita, tampoco hemos tenido excelentes resultados en materia de números sanitarios, ¿no? sí, acá lo que se habla, Silvio, sobre todo los sectores científicos, es del aislamiento total. ¿Mm? Eh, un poco, si querés, siguiendo el método chino. Es decir, lo que están planteando es que lo que hace falta es un aislamiento total de 3 o 4 semanas, que eso sería mucho más efectivo y causaría, fíjate vos lo que están diciendo, causaría menos pérdidas económicas de las que puede causar la continuidad de esta situación en Ujú. particular. Eh, a ver, por lo que uno ve, y acá te hablo de ver, no de lo que escucho, cuando yo voy acá, salgo a la calle, todo el tiempo te encontrás con locales nuevos que cierran. Es decir,
cada vez hay menos comercio, eh, es hasta, te diría, una forma de seguir la situación, marcar determinados comercios y seguir día a día la desesperación de los propietarios para ver cómo lo hacen subsistir y vas viendo cómo algunos importantes, algunos de ellos, van cerrando, ¿no? Porque también lo que está prácticamente confirmado es que la gente no consume tanto como antes, es decir, la gente ha decidido ahorrar por los anuncios que hay de lo que se puede venir, ¿no? Que es el hecho de que, bueno, hay un nivel de endeudamiento muy alto y todo el mundo sabe que la deuda después habrá que pagarla. Y entonces a partir de allí se generan las disputas, sobre todo políticas. Bueno, fíjate que en Italia ya se ha producido un cambio de gobierno, la pandemia se está llevando muchos gobernantes. De hecho, bueno, el propio expresidente o presidente Trump, como se le dice en Estados Unidos, en parte yo creo que su derrota ha tenido que ver con esto, ¿no? Sin dudas. Bueno, vos sabés que vos estás pintando un panorama que es bastante reconocible para nosotros. Caminar, dar vueltas por la ciudad de Buenos Aires te hace ver justamente la cruda realidad que ha dejado la pandemia en relación al cierre de comercios. Es impactante lo que uno ve cuando camina la ciudad de Buenos Aires, en cualquier barrio, con comercios que fueron bajando sus persianas y con muchos locales en alquiler, con una caída importante en los precios de alquileres para locales a la calle, como consecuencia de esto que vos marcás. Acá en la Argentina, obviamente, la consecuencia todavía es mucho más impactante porque ya Argentina, antes de la pandemia, estaba en una crisis económico-social que empezaba a desnudar las falencias de nuestra situación. Pero pensando en lo que vos decís, nosotros teníamos cifradas esperanzas en que allí, en la Unión Europea, se empiece a abrir un poco más la cuestión social para que Argentina pueda también empezar a colocar sus productos, sobre todo porque algunas actividades tienen una vinculación muy fluida con la Unión Europea en materia comercial, pero por lo que vos decís, me parece que tendremos otro año muy complejo en ese sentido, ¿no? Acá es impresionante ver cómo, bueno, los restaurantes están directos, los restaurantes, un poquito más que bar para decirlo, ¿no? Los restaurantes, sobre todo los más caros o los más tradicionales, están cerrados, Silvio, por lo menos hasta mitad de febrero otra vez, porque, por ejemplo, en toda esta zona, prácticamente en toda España, pero no se puede atender al público adentro. Es decir, solo te permite atender a aquel que tiene, aquí se llama terraza, es decir, en la calle, en la vereda, ¿no? Sí. Eh, claro, si vos vas a comer a un restaurante fino, por llamarlo de alguna manera, que es el que vende, por ejemplo, Sí, carne la carne argentina, argentina se vende a través de los claro, restaurantes, de catering que debe estar totalmente cerrado, eso también allí en Europa, es que, hoteles y hoteles, hoteles que prácticamente carecen de visitantes por estos días. exacto, exacto. Además, los horarios que tienen son tan acotados que no les conviene abrir directamente. No les conviene abrir. Ponen a la gente en el sistema de pago del sueldo de parte del Estado y cierran. Ahora, tampoco así pueden subsistir mucho tiempo y ya te digo, por ahora están hasta mitad de febrero, pero todo indica que va a seguir por largo tiempo. Acá ya se habla, por supuesto, de suspender los Sanfermines de este año también, ¿no? Y ya Claro. sería el segundo año y pensar que los Sanfermines son en julio, en pleno verano. Es decir, que no hay mucha expectativa de que esto cambie en el transcurso de este año, por más vacuna que haya, porque, insisto, las vacunas las están dando con cuentagotas porque están llegando a la Unión Europea con cuentagotas. Y eso que se Ahora, fabrican aquí, gran parte de ellas. imagínate el panorama que va a quedar una vez atravesada esta pandemia, ¿no? Porque ahora estamos hablando de las dificultades que está planteando la pandemia y cómo se acelera la debacle económico-social en algunos lugares. Pero lo que va a costar salir después, todavía no sabemos cuándo vamos a salir de la situación de pandemia y todas las restricciones que esto trae aparejado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de la pandemia? Gracias a Dios la Argentina produce alimentos y estamos en un sector que, si se quiere, es un sector privilegiado porque lo último que vas a restringir y que van a restringir los países, inclusive en materia de ayudas, es en la comercialización de alimentos. Pero el Bueno, resto, Dios mío, ¿no? de hecho, cuando vos mirás acá los balances de muchas empresas,
Lo único que ha tenido beneficios, y te diría que muy importantes, son aquellos vinculados a la alimentación. Todas aquellas grandes empresas multinacionales, ¿no? Que Ujú. también están en la Argentina vinculadas a rubro alimentación, y ni qué hablar de los supermercados, las cadenas de supermercados. Han hecho una buena diferencia en este 2020 que terminó. Como consecuencia de lo que vos decís, es decir, la gente ha dejado de consumir muchas cosas, lo que no puede dejar de consumir es alimentos y sobre todo que ha tenido que consumir en su casa, ¿no? Sí, y en todo esto mirando a China, que fue donde se produjo el origen de todo esto, y parece haber superado, no sé si con holgura, pero superado gratamente esta pandemia en tanto y en cuanto la demanda de productos alimenticios, fundamentalmente de China, es impresionante, Carlos. Bueno, vos sabés que ahora hay una delegación de la Organización Mundial de la Salud tratando de averiguar qué es lo que pasó en China y qué es Sí. lo que y cómo salió China del tema, y por eso te decía el tema, la cuestión del aislamiento. Nosotros estamos intentando hablar con algunos de esos expertos de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver si lo conseguimos, pero, Sí, que estaban pero visitando realmente, el mercado de Wuhan, justamente donde aparentemente, lo digo, lo pongo así, se inició todo esto, ¿no? sí, pero por ejemplo aquí se está diciendo que la cepa del virus inglesa es mucho más dañina hoy que lo que era la cepa china, no sé cómo decírtelo, el Sí. virus chino. Y que no se la está tomando tan en cuenta, y dicen que eso es consecuencia, que lo que está pasando hoy de esta tercera ola es consecuencia fundamentalmente de ese virus importado de Reino Unido, ¿no? Qué tema, ¿no? Qué tema. Sí, porque además se van modificando, las cepas van mutando. Ujú. Está la cepa de Inglaterra, la nueva cepa, y está también la cepa esta que ya se dio en Brasil, ¿no? Que creo que es la misma cepa inglesa, que Sí, preocupa sí, por lo menos a toda la región acá también. de hecho yo creo que te lo comenté el viernes, pero ya Sí. está en práctica. Hoy Francia ha cerrado todas sus fronteras otra vez. Para entrar a Francia, seas de donde seas, inclusive de la Unión Europea, tenés que mostrar el PCR negativo, si no, no puedes entrar. ¿Me, Este, me permitís hacer una pausa, Carlos? Dale, dale, Después nos dale. metemos con los Hablamos del mercados y con mercado. lo que va dejando el mercado por estas horas. Carlos Echepare nos acompaña en la mañana de lunes de Mercado Visión. Después de la pausa, un minuto nada más, regresamos para conversar sobre el negocio, sobre los mercados. Carlos, bueno, ¿qué podemos hablar de mercados, no? Tan en ebullición por estas horas, con tantas noticias que Rusia, con retenciones, copiando el know-how argentino y que va también modificando la paleta comercial del trigo en el mundo. Sí, no es la primera vez que Rusia establece este tipo de régimen. Rusia tiene un comportamiento no igual al de la Argentina, pero en muchos sentidos, con el caso del trigo, ha ido igual que la Argentina, poniendo derechos de exportación y limitando las exportaciones. Veremos qué pasa. Hoy empieza a regir, no, perdón, el 15 de febrero empieza a regir los $25 por tonelada de derecho de exportación del trigo, y solamente va a regir 15 días, porque a partir del 1 de marzo ese derecho de exportación se va a ir a $50 por tonelada, que es un 25%, como decíamos días pasados, más o menos. Eh, en nuestro país te diría que la comercialización de trigo avanza muy lentamente. Después, cuando veamos la placa, los negocios que se hicieron el viernes fueron apenas 55.000 toneladas según el CIO Granos. Estamos recién empezando febrero. Y lo que a mí me preocupa es que hoy se publicó en el Boletín Oficial de la Argentina que va a continuar el régimen de precios máximos, aparentemente sin cambios. Este, Eso es lo que ha afirmado la secretaria de Comercio, Paula Español, eh, y va a continuar, insisto, según ella, sin cambios, aunque se están trabajando, dice, en algunas metodologías para corregir, bueno, el famoso desacople, ¿no? Ujú. Hablamos a diario, y se reconoce que se está trabajando con el Ministerio de Agricultura a ver qué solución se le encuentra, pero de hecho, si el precio de la harina de trigo sigue congelado como estaba a marzo del año pasado, evidentemente va a ser muy complejo que haya alguna otra cosa importante en el mercado de trigo que no sea más intervención, así que eso es preocupante. De todas Qué maneras, poder que tiene la secretaria de Comercio, ¿no? Qué poder que tiene.
y siempre lo ha tenido la Secretaría de Comercio, ¿no? Tiene el poder de un ministerio, porque si vos te pones a pensar, Sí, todo depende, ¿viste? Los funcionarios tienen el poder, depende de quién los banca, ¿no? sí, Eh, sí, lo es que una llama la buena atención, deducción esa. sí, lo que llama la atención es que la Secretaría de Comercio, que viene de la época dura del kirchnerismo anterior, era, debe tener línea directa con la señora Cristina, me imagino yo, Seguro, seguro. deduzco. Hay un grupo de mujeres en el gobierno que tiene muy buena vinculación a Cristina, que es bueno, ella, Paula Español, la directora de la FIP, Mercedes Marco del POM, que Ujú. se pelean y se amigan, pero bueno, son gente que tiene mucha vinculación con Cristina y que trabaja directamente con el Instituto Patria, ¿no? Sí, Más allá de que dependan jerárquicamente por ahí de algún ministro que no tiene tanto poder como tiene. Bueno, acuérdate la época de Moreno. Moreno también dependía de un ministro, pero lo pasaba por arriba como quería. sí, obvio. Eh, y hoy, fíjate vos lo que son las cosas de la política argentina, ¿no? Hasta el propio Moreno cuestiona que se esté aplicando este tipo de política en la Argentina. Es muy raro todo lo que pasa, pero bueno, Sí, es la yo realidad creo que que en ese nosotros. caso cuestiona porque se quedó afuera, ¿no? Del reparto, el reparto de Cuestiona cargos. porque se quiere diferenciar, creo yo. Cuestiona porque se quiere diferenciar. A ver, el que no aprendió que hasta el 2015 todo lo que hicieron en gran parte fracasó, Ujú. bueno, y quiero repetir viejas. A ver, hay un sector del gobierno que piensa que fracasó porque no se profundizó. No sé si se entiende, porque no Sí, sé si sí, son, bueno, no sé si más. muchos del riñón duro del kirchnerismo sostienen eso. Claro, por eso te digo. Ese es el problema, ese es el problema que estamos teniendo hoy. Pero si querés, vamos viendo las placas que tenemos, como siempre, para mostrar el desacople, que como siempre decimos, ¿qué más quieren desacoplar? Fíjate, Ujú. soja 110.000 toneladas, entre operaciones, probablemente haya algunas fijaciones, pero estamos hablando del disponible, se operó a 28.800 pesos, 1.781 pesos menos de lo que es el precio de paridad que establece el ministerio. Como siempre decimos, la soja, si no tuviera derechos de exportación, no hubiera diferencial cambiario, estaría por encima de los 80.000 pesos. En el caso del trigo, fíjate lo que te decía, solo 55.000 toneladas a 19.400 pesos. El trigo ya está por debajo de la capacidad de pago. Ujú. Acordate que el trigo veníamos prácticamente hasta mitad de enero con valores por encima de la capacidad teórica de pago, es decir, que hay algún tipo de gestión para que el precio del trigo no se dispare. Esto puede tener que ver con que la demanda exportadora está comprando menos, porque sabe que ya mucho más no le van a dejar exportar, si bien se siguen declarando ventas al exterior de trigo de manera normal. Ujú. Normal en el sentido de que están abiertas. Después, si los exportadores declaran todo lo que quieren declarar o están declarando menos, ya esa es una cuestión de cada uno en el negocio. Y de maíz, fíjate que debe haber muchas fijaciones, 120.000 toneladas, fue el volumen más importante el viernes, con un dato que es particularmente llamativo, si se quiere, o no, dependiendo de cómo lo quiera ver. El precio promedio del maíz fue de 17.800 pesos, que está 130 pesos por debajo de la paridad. Pero en la zona de Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca, por algo más de 3.000 toneladas, se llegaron a pagar 19.169 pesos en promedio. Epa, ¿qué Claro, habrá pasado por ahí? perdón. Y ahí Necesidad de carga fundamentalmente, por el tema de que no pueden entrar los claro, camiones a puerto, ahí algún, por el tema algún del barco, paro. exactamente, algún exportador desesperado, seguramente para completar algún barco, si le entregaban, le daban seguridad de entrega, estaba dispuesto a pagar eso y lo pagó. A Así propósito que, de esto, te cuento, Carlitos, que sigue el paro de los transportistas de carga, esperando en el día de hoy una respuesta de aquella reunión que tuvieron la semana pasada con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. bueno, ese tipo de cosas que no haya ninguna solución a este tipo de problemas es raro, ¿no? Es muy raro. Y A yo mí me te llama la digo que, atención la ausencia del Estado, acá del ministro de claro, por eso te digo, Transporte, que no haya tomado cartas en el asunto teniendo en cuenta la implicancia que tiene todo esto. Porque lo estamos viendo, el único Estado que tomó cartas en el asunto, lo tenemos que decir porque fue así, y con éxito además, fue la provincia de Santa Fe. Santa Fe. Pero de todas maneras es muy raro. Es decir, yo creo que, como decimos siempre, no hay piquetes malos y piquetes buenos, ¿no? Eh, tampoco debería haber reprimo a uno y a otros no.
ese tipo de cosas son muy extrañas. Otros días cuando hablamos con el presidente de la Bolsa de Ciudades de Bahía Blanca, él me contaba concretamente que los amenazan, hasta los amenazan en la casa a los camioneros que deciden trabajar. Y esto es un tema, es mafia. Y sí, Hablando mal y pronto, son sistemas mafiosos, ¿no? Pero y bueno, sí, ya cuando te amenazan directamente, se trata de una práctica mafiosa. y además de esto, que está causando un perjuicio muy serio. Acordate que en diciembre, perdón, hubo déficit comercial en la Argentina como consecuencia fundamentalmente del paro del transporte, del paro de los puertos, que Sí. impidió embarcar todo lo que había que embarcar. Se está poniendo, si hace falta algo más, un riesgo adicional a la economía argentina, pero que tiene que ver, creo yo, insisto, con cuestiones políticas. Nadie te hace un paro de esta naturaleza tan salvaje si atrás no hay alguien que le está dando algo de fuerza, ¿no? O algo de sostén. Es Sí, como pero las barras bravas, y como acá las barras bravas en el fútbol, y ¿viste? yo insisto en algo, acá el Estado tiene que intervenir, digo, puede intervenir de distintas formas. Puede intervenir directamente en las rutas, desactivando estos piquetes, o puede intervenir políticamente en un diálogo que no se dio, justamente con funcionarios del Ejecutivo. Hubo un diálogo A ver, después hace de dos, 15 días con el presidente de la Cámara de Diputados, que tendrá mucho peso político, pero que no tiene la potestad ejecutiva como para destrabar esto. pero mirá, si yo no estoy mal informado, hace jueves o viernes de la semana pasada estuvo el ministro de Transporte en Meoni, Sí, en Bahía Blanca. sí. Pero sobre este tema, me imagino que debe haber hablado, pero públicamente nada, Públicamente no absolutamente se nada. conoció ninguna gestión del ministro de Transporte. Por eso te digo, por eso te digo. Es uno de esos ministros que está bastante dibujado, ¿no? Entre comillas. Y lo lamento porque lo conozco algo, fue intendente de Junín, ¿te acordás? Sí, claro. Hombre de Y yo masa. creo que, bueno, pasó por varios. Este, ¿quién no, no? Sí, Pero bueno, bueno, es una lástima que se esté desfigurando con su presencia en el Ministerio de Transporte, pero bueno, es lo que hay. ¿Querés que veamos el otro cuadrito que tenemos, que vamos, son los dale. precios internacionales? Y a partir del precio de exportación, como decimos siempre, cuánto cobra el productor argentino. Está cobrando el 34% de la soja y el 46% del trigo y el maíz, que lo vamos a ver en un gráfico que es el que mostramos siempre también y que refleja, perdón, que refleja lo que recibe el productor argentino en la línea azul, rojo derecho de exportación, amarillo distorsiones, y lo que tenés de azul al lado es lo que deja de recibir el productor argentino, porque cuidado que el tipo de cambio se empieza, el tipo de cambio Oficial. Se oficial corre, se va legal, digamos, corriendo, ¿no? se va corriendo. Empieza a correr de a poquito, ¿no? Se empieza Sí. a correr de a poquito y se le está escapando. Ya la soja, en términos de dólares efectivos, está por debajo de los $200 desde hace varios días. Ahora, hablando de dólares oficiales, cuando vos mirás la tira de precios de la soja, para que tengas una referencia, considerando los valores del ROFEX, para tener un dato institucional, el disponible está a $328, estuvo el viernes, y Ujú. cuando te vas a julio del 21, es decir, de acá a 6 meses, lo tenés en 326. Es decir, no hay tanta variación. Eh, Marzo está a 326, mayo 324. El trigo, para que vos te des una idea simplemente de cómo va la tira, va de 224 a 225 el disponible y llegás a mayo, junio a 228, 229. Lo que yo te digo es si vale la pena guardar mercadería para esos meses viendo que no hay un rebote tan fuerte de los valores y que está pendiente si hay intervención, si no hay intervención, qué va a pasar con el tipo de cambio, hay pendiente una serie de factores que te hacen, por lo menos a mí me harían dudar de seguir guardando. El único, y en el caso del maíz, fíjate vos, estamos hablando de $200, $204 el disponible, y a futuro, claro, ahí sí se produce una baja interesante a partir del mes de mayo. Hasta mayo los tenés en esos valores, pero en junio ya tenés 194 y en julio 188, lo cual te muestra Ujú. que por un lado se está esperando que ingrese el maíz tardío, el maíz temprano esta vez va a ser muy poquito. Vos sabés que, a propósito de lo que estás diciendo, ayer estaba conversando con un productor cordobés que estaba contento porque hace muchos años no recibía casi como programado volúmenes de lluvias como los que están recibiendo.
en la evolución de la campaña de maíz y de soja. Y yo le preguntaba cuál era la estrategia comercial que se había planteado en este contexto mundial y de la Argentina en particular, ¿no? Y él me decía, mira, voy a tomar la decisión de todos los años, voy a guardar y voy a ir vendiendo de acuerdo a la necesidad que tenga, no voy a hacer nada raro. Es para revisar, digo, por lo menos para discutir algunas decisiones, ¿no? En realidad es una actitud que tienen los productores siempre, la gran mayoría siempre, ¿no? Fíjate vos, a mí por ejemplo me parece curioso, insisto, y siempre basándome en cifras oficiales, que a esta altura del año todavía queden de la cosecha anterior 11, entre 10 y 11 millones de toneladas de soja sin negociar, Claro. a los cuales hay que sumarle el stock que venía de la campaña anterior, que son 5 millones de toneladas, es decir, en teoría, hoy tenés 16 millones de toneladas de soja sin negociar. Es raro. Es muchísimo Tenés eso. es muchísimo. Y también tenés maíz, y maíz debe haber más de 10 millones de toneladas sin negociar. Siempre ateniéndonos a cifras oficiales. Es muy raro que haya quedado tanto sin negociar. Mira, comparto con vos un par de mensajes que te saludan además. Estoy en Reynoso, me dice Carlos Monayer. Desde el sábado, lluvias intermitentes, 22 milímetros. Hoy sigue así. Mejoraron todos los sembrados, especialmente soja de segunda y maíz. Y nos manda un abrazo, te saluda Carlos. Y Ronald Negro dice, en Federal ayer 10 y hoy ya van 20. Sanador, dice el amigo Ronald Negro, que es otro amigo que te manda saludos. Bueno, hoy volvió el meteorólogo, ¿no? El gran Leo de Benedicti, sí. ¿Se porta bien? De maravillas, de maravillas. Aparte lo exprimimos. Hace tanto que no lo veíamos cara a Y cara. estuvo 2 meses sin trabajar, era hora que... Bueno, con esto despejamos las dudas. Algunos preguntaban la semana pasada qué pasaba con Leo de Benedictis. Bueno, Leo de Benedictis está aquí con nosotros, forma parte del equipo. Todavía. Bueno, Carlitos, Bueno, mañana si nos atendés nosotros tocamos el timbre. Si estás, nos atendés. dale, con gusto.